hablando hace 8 días. ¿Me recuerdan de qué estábamos hablando? Larga, ¿no vino? ¿De qué hablábamos? De los años que hubo a ver. Estábamos hablando de los años antes de la creación. Estábamos hablando de la precreación y estábamos sopesando algo sobre la creación de Satanás y el tiempo de la creación de Satanás, porque es importante en el propósito de Dios, luego a través de toda la Biblia. El pecado hace parte fundamental de la raza humana. Somos pecadores. Ahora, antes estábamos hablando de lo que dice el apóstol Pablo. Todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Tendremos que entender en qué momento nació el pecado, cómo se introdujo el pecado sobre nosotros, sobre la tierra en la historia. Y tenemos que mirar, estábamos viendo hace 8 días unos periodos anteriores a la historia. Estábamos hablando de un punto de creación, ¿cierto? Y una línea de tiempo que es la que vamos a nosotros a estudiar hasta la venida de Jesucristo. Eso lo vamos a colocar allá. Antes de la creación nosotros tenemos también un periodo. Tenemos establecido desde el momento cuando la Biblia se comenzó a escribir. ¿Quién escribió los primeros libros de la Biblia? Moisés. Escribió el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. 5 libros, el Pentateuco. Moisés está hablando de algo por inspiración del Espíritu Santo que él conoce. En el principio, verso 1, Génesis 1. Y tenemos un lapso a Génesis 1:2. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. La pregunta teológica es: ¿por qué estaba desordenada y vacía? Y estábamos colocando entre paréntesis por un momento la creación de Satanás, del lucero de la mañana. Entonces nosotros tendremos que hacer aquí en la precreación también una línea de tiempo desde el infinito. Esto generalmente se ilustra a través de como de un caracol hasta el infinito. Más o menos de esta manera podemos ilustrarlo. En la eternidad, o podríamos invertirlo, la eternidad en la cual Dios existe. Fue la respuesta que se le dio a Moisés en el capítulo 4 cuando preguntó Moisés: aquí, ¿qué le diré al faraón y a los hijos de Israel? ¿Cómo me presentaré entre ellos? ¿Qué digo que es usted? Y él dijo: yo soy el que soy. Filosóficamente, no tuve principio, yo no tuve fin, soy eterno. Eso fue lo que dijo. Ese soy yo, eternidad. Entonces, desde ahí nosotros vamos a llegar en una eternidad de lo que los geólogos hoy pueden calcular respecto de la creación de la Tierra, de 4.500 millones de años de la edad de la Tierra. Yo sé que ustedes han estudiado y tal vez recuerdan más que yo, ¿cierto que sí? Y recuerdan las eras que nosotros estudiamos: el paleolítico, el neolítico, el paleolítico, eras que nosotros encontramos cuando estudiamos en el colegio, en la universidad. ¿Cómo estamos haciendo esto? Justo son las eras que existieron antes. ¿Cuáles fueron estas eras? Antes de la prehistoria. Es lo que nosotros encontramos establecido de acuerdo a los estudios que se han hecho. La Biblia no nos habla exactamente de esto, pero sí nosotros tenemos que hacer un análisis, porque la Biblia nos habla de una caída. Los geólogos hacen investigaciones sobre esto y encuentran
que la Tierra fue formada hace 4.500 millones de años. ¿Qué sucedió entonces? Porque el Creador para nosotros, y mirando desde el punto de vista bíblico, existe un Creador. Nada, dice Colosenses, de lo que ha sido hecho, fue hecho si no fue por Dios. Todo. Y Juan lo dice también en el capítulo 1. Entonces, todo fue creado por Él y para Él. Tronos, dominios, ángeles, potestades, todo fue creado por Dios. ¿Cuándo? Entonces nosotros no lo sabemos. Realmente esos tiempos no los podemos establecer. Pero cuando nosotros miramos las lecturas o los pasajes bíblicos que estábamos mirando allí en Isaías y en Ezequiel, Isaías 14, son las bases de esto, aunque sabemos que Satanás lo encontramos como un testimonio de creación en 7 de los libros del Antiguo Testamento, que son en el Génesis, que tenemos Isaías, tenemos Ezequiel, tenemos, bueno, son 7 los libros que hablan de la creación de Satanás. O sea, creemos que Satanás fue creado. Y Jesús, desde luego, en los 29 pasajes que habla el Nuevo Testamento sobre Satanás, en 25 pasajes habla Jesús mismo sobre la creación. Él afirma esto, por supuesto que nosotros lo creemos. Los geólogos y quienes estudian esto en la astronomía, ellos no meten la Biblia, pero para nosotros en nuestro estudio, porque vamos a estudiar el Antiguo Testamento, es necesario en nuestra fe podernos ubicar dentro de la historia y dentro de todo lo sucedido para poder entender estas cosas. Aquí encontramos el Mesolítico y encontramos la era cuaternaria. La era cuaternaria es la última, donde nosotros creemos que a través de este tiempo, sin conocerlo, Dios creó lo que nosotros podemos ver hoy en los fósiles que tienen 150 millones de años, todo esto, que nos muestran la caída. Esto tiene testimonio no solamente científico, sino físico. Porque si usted va a los museos en Estados Unidos, el Museo de Ciencias Naturales de Chicago, nosotros encontramos allá los dinosaurios, vemos los fósiles, muchos de ustedes los conocen. Usted puede llegar y bueno, no lo dejan tocar los huesos del dinosaurio que hay allí, pero están ellos repartidos allí como una enseñanza de una prehistoria. Simplemente existieron, a ellos no les interesa más sino poder explicar a la gente desde un punto de vista humano la existencia de la Tierra y la creación de la Tierra. Pero para nosotros sí es importante. ¿Por qué? Porque hay un tiempo, seguramente cuando Dios creó a Luzbel. ¿Qué era lo que gobernaba? Cuando nosotros vemos las páginas de la Biblia y vemos a Ezequiel diciendo cómo se asombraron de ti las naciones, caíste, oh lucero de la mañana. ¿Qué está mostrando esto? El gobierno de Satanás, dentro del gobierno de Satanás tenía a la tierra, creada por Dios y por ahí. Cuando vamos al capítulo 1, nosotros encontramos que la tierra estaba desordenada y vacía. Isaías, en el capítulo 54, si más no me acuerdo, está diciendo que todo lo que Dios hace perfecto y hace la tierra en perfección, todo lo que Dios ha hecho es bueno. Y cuando hizo la creación en los 6 o 7 días, todo lo que Él revisó, dijo, y vio Dios que era bueno. Es una palabra de aprobación. Todo lo que Dios hace es perfecto. Entonces el pensamiento es, ¿en qué momento la tierra se desordenó? Algunos intérpretes bíblicos y estudiosos, desde el original del arameo y del griego y del hebreo, dicen, y la tierra llegó a estar vacía. Traducen este verso. No, nosotros lo vemos en Reina Valera, lo vemos, la tierra estaba desordenada y vacía. Las traducciones, muchas de las traducciones dicen, y la tierra llegó a estar vacía. Y las tinieblas cubrían la faz del abismo, es lo que nosotros vemos. Miremos Génesis 1:1. Alguien que lo lea en voz alta, por favor. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Sí. La tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. Amén. Note que dice, la tierra está desordenada y estaba en tinieblas y había un vacío, ¿cierto?
Y lo que nos muestran a nosotros las eras geológicas, nos muestran que hubo un momento de hielo. Recuerden de la edad de hielo. La edad de hielo es algo que sucedió en el Paleozoico, en el Mesozoico. Fue un momento cuando la Tierra se congeló y quedó fría y sin vida. Todo lo que había acá murió. Esto fue por un juicio de Dios. Esto no lo dice la Biblia. El juicio de Satanás, nosotros sabemos cómo fue lanzado, pero no habla de un juicio como lo muestra en Génesis ya para Adán y Eva. El juicio de Dios vino sobre Satanás y fue lanzado, ¿cierto?, a la tierra. Algunos científicos dicen que hubo un meteorito que cayó en la península de Yucatán y todo esto. Hay una cantidad de cosas, ¿cierto?, que fue de tal magnitud que levantó tal polvo que impidió que la radiación solar viniera. Eso es lo que nosotros encontramos en los estudios de geología. Entonces, impidiendo que la radiación solar viniera, se oscureció la tierra y se congeló. ¿Será esto verdad? Es verdad en cuanto a la geología. Es verdad en cuanto a la caída de Satanás, de la cual nos dice Ezequiel 28. No lo sé. La Biblia no me lo asegura. Pero cuando nosotros estudiamos la profundidad de Dios y el propósito de Dios, podemos ver eso. Y lo que nos dice Ezequiel 28 ya lo leímos, pero quiero que lo repasemos de nuevo para terminar este tema de precreación y comenzar próximamente nuestro estudio siguiente. Ezequiel 28. Dice: en el Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura de cornalina. Ahora, tendríamos que hacer un análisis de lo que es Satanás. Y quiero anoten esto porque vamos adelante. Anoten la naturaleza de Satanás, porque no me voy a meter en eso mucho. Primero, Satanás no fue una evolución. Él no evolucionó. Nosotros vamos creciendo y vamos evolucionando. Satanás no fue así. Satanás fue creado como una criatura, y como criatura tendrá que dar cuentas a Dios también. Es por eso que es el juicio para Satanás. Primero, no evolucionó. Tiene personalidad, es decir, tiene inteligencia. Quieren escribir las citas bíblicas, 2 Corintios 11:13. Tiene emociones, Apocalipsis 12:7. Produce en él ira, Lucas 22:31, y tiene una voluntad limitada, desde luego. Isaías 14:12 y 2 Timoteo 2:26. ¿Quién es Satanás para el mundo del cual nosotros estamos hablando hoy? ¿Qué es Satanás? Es la encarnación del mal, nada más. Es lo malo, pero para ellos, para el mundo, no es una persona, sino simplemente todo lo que produce daño es Satanás. No les interesa saberlo. Para nosotros, sabemos que es una creación de Dios. No lo olviden, el Señor dice, ¿no? Y lo afirma, cuando está hablando en Mateo, y dice que el Señor juzgará a todos y los llamará a todos a juicio y apartará a las ovejas de los cabritos, ¿cierto? A su derecha colocará las ovejas, a su izquierda los cabritos, y dirá: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para Satanás y sus ángeles. Allá participarán ustedes. O sea, el Señor está mostrando esto también. Fue creado. Ahora, es un ser espiritual, de la misma manera que todos los ángeles, que tiene, y con estas características que hemos mencionado, tiene la capacidad para meterse y hacer daño en el hombre. Tuvo la capacidad para poderse rebelar contra Dios, para poder decirle a Dios, o decir como lo muestra la palabra: subiré, me levantaré, colocaré mi trono al lado de Él, ¿cierto? Y seré igual a Él. Es decir, fue su rebelión. Quiso robar la gloria de Dios. Esto en cuanto al texto bíblico. Y en cuanto a la geología, encontramos que entonces dice: y fuiste lanzado por la multitud de tus contrataciones. ¿Cuáles fueron esas contrataciones?
Las contrataciones fue todo el trabajo que él hizo para poder robarse la gloria de Dios, para él ser exaltado. Y es lo que sigue haciendo. Si nosotros vamos a mirar posteriormente en nuestro estudio lo que Satanás hace, es lo mismo que hizo allí. Dice Juan 10:10, porque el enemigo ha venido para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces nosotros encontramos que el propósito de Satanás continúa mientras el Señor lo permita. Tendremos que hablar teológicamente del por qué el Señor permite todo esto. Está dentro del propósito de Dios. Entonces tendremos que meternos nosotros en las explicaciones de cada uno de los teólogos y los diferentes pensamientos que hay en cuanto a la predestinación, a la elección, a la santificación. De todo esto que nos habla el apóstol Pablo en el capítulo 8 de Romanos. Viene el juicio contra Satanás y fue lanzado, nos lo muestra la Biblia. Hace 8 días estuvimos escribiendo este pensamiento, el pensamiento que el hermano Juan Carlos mantuvo cuando dijo, esto está hablando del rey de Tiro, del rey de Babilonia, y nosotros fuimos claros en esta parte. Es para nosotros y es una manera como Dios está hablando y nos está enseñando. Fue lanzado a juicio, ¿cierto? Y cayendo él, fue destruido lo que había. La caída de Satanás produjo la destrucción. Esa es la razón, aunque específicamente no está en la Biblia, por la cual en el verso 2 nosotros comenzamos la precreación. Tuvo tiempo de hielo, tiempo de oscuridad, y lo encontramos en la geología como periodos donde la tierra absolutamente se congeló. Cuando el Señor dice, pero el Espíritu de Dios se movía, dice. O sea, Él estaba mirando todas las cosas. Cuando nosotros miramos la profundidad de esto, vamos a ver la magnificencia del propósito de Dios. Porque todo lo que sucedió en todo el caracol que nosotros tenemos aquí, ya aquí nosotros tenemos las eras, la paleolítica, o el mesozoico, etcétera. Nosotros comenzamos de aquí para allá una eternidad que nosotros no conocemos, pero que tenemos la capacidad por la palabra del Señor de poder entender o ver por un poquito lo que es la eternidad. Y esto lo vemos a través de la infinitud de Dios. Dios es mayor que la eternidad. Dios es mayor porque Él creó todo. Él es el autor del tiempo. Él es todo para nosotros. Entonces hablábamos del propósito cosmogónico de Dios y hablamos, todo esto se sucedió con un propósito de Dios y lo vamos a ver posteriormente en nuestro estudio del Antiguo Testamento. Después de este periodo viene la recreación. Entonces no podríamos decir nosotros creación, recreación, sino creación. ¿Alguna pregunta? Lógico, Satanás, nosotros miramos Apocalipsis en el capítulo 12, vamos a encontrar que no fue lanzado solo, sino que la tercera parte de los ángeles. Tendríamos que extendernos a la historia toda sobre Satanás que nos muestra la Biblia, pero Satanás gobernaba. Nosotros hemos hablado de la jerarquía que Dios tiene en el universo, en su reino. En el reino de Dios lo hemos estudiado, cómo Dios ha creado todas las cosas y tiene una jerarquía angelical. Él tiene un gobierno establecido de ángeles, de potestades, de tronos, de dominios, de arcángeles. Todo esto es una jerarquía que apenas está mencionada en la Biblia y que a través del Espíritu Santo nosotros podemos entender esa jerarquía. Sobre esa jerarquía vamos a estar nosotros. Pero cuando Él estableció desde el principio su creación, la creación de los ángeles, nadie puede asegurar cuándo fue. ¿Quién sabe cuánto tiempo atrás? Tal vez en estos 4.500 millones de años los creó, o tal vez antes, porque simplemente los ángeles son ministradores de Dios y serán ministradores nuestros. No hay que entender esto porque nos hizo, dicen, y lo hizo un poco inferior a los ángeles. ¿De quién habla Hebreos? Habla de Jesús. ¿Por qué? Porque Él se despojó a sí mismo y vino para estar con nosotros y se bajó hasta la situación de nosotros, que estamos un poquito menor que los ángeles. Pero va a llegar el momento cuando nosotros estemos allá. Pero en esa creación infinita de ángeles que Dios tiene para su servicio,
Si miramos Isaías 6 y miramos la función de los querubines, de los serafines, y miramos la multitud de la creación y vemos las galaxias, Dios tiene un orden en todo esto. Él está gobernando eso. No quiere decir que necesite ángeles que vaya y le digan al sol, sol, muévete, sale, ya te corresponde salir. No lo necesita. El Salmo 148 nos habla y nos dice que todo obedece a Dios. Dice, todo lo creado está obedeciendo. El único que no obedece es el hombre, ¿no? Pero Él creó toda esta organización de ángeles, ¿cierto? Y muchos de estos ángeles eran manejados por Satanás. Él era el jefe de protocolo. Tenía 2 tipos. Él era ángel y él era el querubín mayor. Él controlaba la gloria de Dios. Él le dio la autoridad del Señor para que manejara todo el protocolo. Y tenía un gobierno, que es el gobierno que nosotros vamos a tener, porque al final vamos a llegar a este punto, que es lo que nosotros vamos a gobernar. Amén. Vamos a gobernar el universo. Lo dice Pablo a los Efesios en el capítulo 3. Él nos lanza, les he dicho una y otra vez, por encima de Apocalipsis para mostrarnos la eternidad. Lo hace Pablo, ¿cierto? Por medio del Espíritu Santo, para que nosotros podamos entender esto. Cuando se rebelaron contra Dios, fueron lanzados, dice Apocalipsis 12, la tercera parte de los ángeles. ¿Cuánto era la tercera parte de los ángeles? No sabemos, son innumerables, de tal manera que nosotros podemos interpretar algunos puntos teológicos, por ejemplo, que los ángeles caídos son los demonios. Eso lo estudiaremos posteriormente. Que algunos están, según dice Hebreos, en prisiones eternas, esperando el juicio. Que otros están en el abismo, otros están en diferentes lugares. No cabían en la tierra, por esa razón. Entonces, sí, fueron lanzados con él. Fueron lanzados todos. Y ahí es donde nosotros vemos la interpretación de Isaías. Pastor, en la destrucción de esa creación, ahí había, ¿qué creación? También ¿Había aquí? había personas. Sí, había vida. Nosotros encontramos, si ustedes échense una estudiadita a la geología antigua, a la prehistoria, y ustedes encontrarán cómo fueron creados los animales. Y ahí encontramos los dinosaurios, la Biblia nos habla de un leviatán, los gigantes, palomas y todo esto. Y algunos dicen, quienes estudian la teología, que aún había una raza preadámica, o sea, hombres y mujeres, ¿cierto? Y esto lo estudia Armando Agustín, habla de esto al respecto. Yo no me meto mucho porque yo necesito tener una base bíblica y no la tengo, de hombres que murieron en el momento de la caída. Y aquí nosotros vemos el propósito de Dios cuando comienza a cumplirse y comienza de nuevo a organizar la tierra. Pero sí, claro, están animales y plantas y todo esto. Nosotros lo estudiamos y lo manejamos desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista de creación. El hombre generalmente, y los científicos lo manejan desde el punto de vista de evolución. Entonces aquí estaban los grandes monstruos marinos, los cocodrilos, todo esto, y fueron saliendo de estos periodos, ¿cierto?, en una evolución, es la teoría de la evolución, y fueron convirtiéndose en el Homo sapiens, y nosotros ya encontramos todas las teorías que se encuentran al respecto, hasta que se paró y resultó ser un hombre. Pero estos son pensamientos humanistas. Se cortaría ese pensamiento, pero no es bíblico. Estos son pensamientos de los teólogos, siendo que esgrimen el pensamiento de lo que sucedió en la precreación, pero no está testiguado en la Biblia. No dice que había una raza preadámica. Sabemos que los ángeles ya existían, no sabemos cuánto tiempo existieron, no sabemos si los ángeles caídos permanecieron acá, no sabemos cómo fue eso. Ya vamos a estudiar algo porque vamos a encontrar a Satanás, que es el príncipe de la potestad del aire. Entonces vamos a saber cómo inundó lugares que no le correspondían cuando estudiamos nosotros demoniología. Y luego viene la creación. Es cuando nosotros encontramos ya al Señor en el capítulo 1, verso 2 de Génesis.
Dice, entonces, salimos de esta parte. No sé si hay algunas preguntas al respecto. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Hay alguna pregunta que sea relevante en nuestro estudio? Vamos a estudiar a partir de este momento, a partir de la próxima clase, vamos a comenzar a estudiar algo sobre la composición bíblica. Primero, en nuestro programa está estudiar. Antes de iniciar en el Génesis, vamos a mirar la Biblia, este libro en el cual nosotros nos vamos a basar para estudiar. ¿Quién cree en la Biblia? ¿Qué es la Biblia para nosotros? Es la palabra de Dios, es la inspiración, es la revelación de Dios especial para nosotros. Nosotros lo entendemos, pero ¿cómo se lo explicamos al mundo? Cuando usted le dice, lea la Biblia, ¿y para qué? Bueno, todo esto tenemos que nosotros conocer cómo viene la Biblia. Es realmente la inspiración de Dios para el hombre. Lo que usted lee en la Biblia es verdad. Hay contradicciones en ella. Hay cosas que no entendemos. ¿Por qué no las entendemos? De verdad es un libro que vale la pena que el mundo conozca. Todo esto es necesario porque cada uno de nosotros tenemos un concepto. Para mí, la Biblia es lo más hermoso que yo pueda entender. Es la tina, es la piscina donde yo me puedo meter, sumergirme y refrescarme. Y lo manifiesta de diferentes maneras. El Señor es vida, es donde nosotros tenemos la vida porque creyendo, es la palabra de Dios y esa trae vida a nuestra vida. Eso nos hace vivir, eso nos hace avanzar. La Biblia, la palabra de Dios, por eso es vida, dice Juan en el capítulo 6, trae vida a nuestra vida, porque nos alimenta. Él es el pan de vida, dice en el capítulo 6. Vamos a entender esto. ¿Qué es la Biblia para cada uno de nosotros? Pero no solamente desde el punto de vista sentimental, o de fe, o de amor, no, sino desde el punto de vista crítico. Desde el momento en que yo le puedo decir a alguien, a un hombre, a un sabio, a un catedrático, a un erudito, la Biblia está escrita por Dios y se compone de esta manera. Ustedes, o nosotros, ustedes aprendieron en rudimentos la composición bíblica desde el punto de vista didáctico. ¿Cuántos libros? 66, que lo deben saber, porque ya ustedes todos pasaron por esta etapa. ¿Cuáles son los libros de la Biblia? ¿Cuántos del Antiguo Testamento? ¿Cuántos del Nuevo Testamento? Eso tienen que saberlo para que nosotros entremos en esto. ¿Cómo se escribió en el principio cuando no existía la escritura? Tendremos que remontarnos a los imperios antiguos, al momento cuando se comenzó a escribir. ¿Cómo fue la manera como nuestros antepasados se comunicaron unos a otros? Entonces nosotros tenemos que mirar las cuevas de Altamira, en España, ¿no? Con los jeroglíficos, que fue la primera manera como ellos se expresaron. No solamente las cuevas de Altamira, hemos encontrado en muchos lugares los jeroglíficos o figuras que muestran las costumbres de aquel tiempo y cómo nació luego los imperios, cómo comenzaron a desarrollarse y cómo comienza a desarrollarse la escritura, cómo los sonidos comienzan a darse, cómo sale la escritura cuneiforme y luego hasta que lleguemos nosotros al Nuevo Testamento, aún a la Septuaginta, que es la primera recopilación. Algunos dicen desde el 250 hasta el 170 antes de Cristo tenemos la Septuaginta, que es la recopilación de los libros escritos hasta el momento y que han venido del arameo y del hebreo y que ahora el imperio griego que está dominando lo traduce al imperio griego, por eso fue traducida al imperio griego. Pero esto yo creo que ustedes ya lo vieron, ¿cierto? Entonces luego viene el latín, que fue escrito el Nuevo Testamento en latín. Pero nosotros encontramos que ya, por ejemplo, en la Septuaginta no encontramos mayúsculas, no encontramos a veces vocales ni consonantes, algunas diferentes, no hay puntuación, y que nosotros miramos la determinación de los primeros padres, ¿cierto? Y del judaísmo principalmente, tratando de conservar las escrituras de tantos escritos que comenzaron a surgir por ahí. Aún hoy hablamos del Evangelio de Judas, del Evangelio de María, de una cantidad de escritos
textos que no son aprobados por el canon alejandrino ni por el canon hebreo. Tenemos que hablar del canon. Pero para eso tenemos que remontarnos nosotros a la primera escritura, a los papiros, cómo comenzaron a escribir, cómo se mantuvo la fidelidad de la revelación de Dios para el hombre, y que nosotros podamos decir, estamos seguros de lo que estamos leyendo desde el punto de vista humano. Desde luego, desde el punto de vista de fe, lo creemos. Yo creo en su palabra. Amén. Yo creo. Pero tenemos que aprender nosotros para poder presentar defensa ante aquellos que no creen. ¿Listos? Entonces, esta parte seguramente la terminamos ahora. ¿Alguna otra pregunta? Por favor. Si pudiésemos hacer una línea de tiempo, vamos a encontrar nosotros la creación de la tierra, la creación, 10.000 años aproximadamente. Como les decía, se me olvidó, de los estudiosos que han establecido 4.000 años antes de Cristo, de acuerdo a las dinastías. Pero lo que nosotros encontramos aquí más o menos son 10.000 años antes de Cristo, que es lo que nosotros vamos a comenzar a estudiar ahora de Génesis 1. La creación del mundo, la formación del mundo. Vamos a ver dentro de 8 días los tiempos de la fundación del mundo, ¿cierto? El día de 24 horas o día solar o era o tiempos de Dios. No lo sabemos. Vamos a estudiar algunas de estos pensamientos teológicos y vamos a ir adelante. Entonces, creo que terminamos por hoy, cuestión de tiempo. Échense una repasadita a la geología antigua de la paleontología. Si pueden hacerlo, háganlo para que nosotros podamos tener la claridad de este tiempo y de acuerdo a lo que dice Isaías y Ezequiel respecto de la creación de Satanás y su lanzamiento. Ok, con esto dejamos el preámbulo de introducción